Saludos, saludos mis queridos hermanos, bendiciones. Aquí estamos para... Gloria a Dios. Queridísimos hermanos y amigos que se encuentran en estos lugares atendiendo sus negocios, tengan muy buenos días. Nosotros volvemos a venir acá con el único propósito no de ofender, sino que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, sin hacerle ninguna simplificación, sino que hablar con toda la verdad, con toda la sinceridad y con todo respeto que la palabra de Dios merece. Hay muchos que pueden incomodar porque sinceramente piensan que le estamos coaccionando la fe, pero no venimos con ese propósito, venimos únicamente con... Y en esta mañana vamos a hacer una breve oración para darle apertura a un bonito tema que es la iglesia. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, te damos gracias por el don de la vida y permitirnos estar nuevamente en este lugar para venir a proclamar tu santísima palabra y darte la adoración que solo tú te mereces. Te pedimos que bendiga a cada uno de los que atienden sus negocios, a que les bendiga, para que sea un día de bendición para ellos, para que puedan solucionar tantas necesidades de su hogar, para aquellos niños, para aquellas personas que esperan el alimento, proveerles, darles el sustento a través de sus ganancias, Señor. Padre amorosísimo, te pedimos que en este momento nos despoje de toda sabiduría humana y venga tu sabiduría para que podamos comprender Dios para cada uno de nosotros, porque tu propósito es únicamente salvar a la humanidad, porque muchas veces podemos decir que andamos por caminos rectos, mas andamos por caminos perdidos, equivocados. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos con nuestro hermano Joaquín Barrientos para que pueda seguir de esta manera dando apertura a la enseñanza de lo que es la iglesia que Cristo fundó. Queridos hermanos, muy buenos días. Y esta preciosa mañana nuevamente estamos en este lugar para predicar la bendita palabra de Dios, predicada a través de la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llevarlos en un contexto a ver cuáles son las características que debe de tener la única y verdadera iglesia. Para empezar comenzaremos diciendo que la verdadera iglesia es una, que es santa y que es católica y que es apostólica. Tiene que tener esas 4 características. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, misma esperanza de vuestra vocación. Sabemos de que el cuerpo es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. San Pablo en los Efesios capítulo 5, 25 al 27 nos viene a decir que esa iglesia es solamente una y que además es santa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua.
el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la iglesia está llamada a ser santa, no porque realmente todos los integrantes seamos santos, que estamos en un camino buscando la santidad, sí, porque dice su bendita palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice que Dios quiere la unidad, para lo cual dice: Padre, que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Asimismo ellos sean uno en nosotros, para que la gente vea que tú me has enviado. Entonces vemos de que así como Cristo está en su Padre y su Padre está en Él, así también nosotros deberíamos de ser una misma iglesia. Vea, querido hermanito, no venimos a tirarle piedras a nadie, no venimos a hablar de nadie, pero realmente estas cosas que están sucediendo hoy en día, aquí en el cantón de Piedras Pachas, en una misma cuadra, hay 3 diferentes iglesias. Era una y se han ido subdividiendo. Motivo: el diezmo. Y ahora, de estas 3 iglesias que están en una misma cuadra, no son amigos entre sí, no se saludan como hermanos, sino más bien evitan hasta el saludarse. No hay un buenos días, un buenas tardes, ni buenas noches, porque tiene sus diferencias, porque cada uno se congrega en diferente iglesia. San Lucas 5:32 dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ha venido a llamar a pecadores, pero para que nos arrepintamos y dejemos todo aquello que cuando estábamos en el mundo practicábamos. Tenemos que revestirnos del hombre nuevo y dejar atrás ese hombre viejo. Pero vemos mucho lastimosamente y lamentablemente que no damos un buen testimonio, que nos hacemos llamar cristianos, nos ponemos el disfraz de cristianos, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear, aún mucho que desear, aún así que nos llamemos cristianos, pero la verdad, dice San Pablo, que somos carta leída. Quiere decir que no somos nada. Lamentablemente así es. Y de eso voy a decir, habemos muchos. San Juan capítulo 6, versículo 70 dice que Jesús le respondió, yo los escogí a ustedes, a los 12, pero uno de ustedes es un diablo. Oiga bien, querido hermano, podría ser de que usted o yo, ya que el Señor nos ha escogido, pero que seamos siempre siendo un diablo. Hay muchos hermanos que asisten a la iglesia, pero todavía están asistiendo a esos mal llamados centros de curación, de brujería, donde se acercan para ir a pedir, hacer un daño. Mucha gente hay así, querido hermano, que andan buscando centros. Aquí en este pueblo, sucio, la verdad. ¿Cuánta gente se para en su vehículo y le pregunta, mire, y aquí no sabe dónde me pueden hacer un trabajito? Y así hay mucha gente. Va a la iglesia, querido hermano, seamos realistas, pero su corazón lamentablemente no le pertenece solo a Dios, porque andan caminando de la mano de Dios y de la mano del diablo. No están ni con uno ni con otro, querido hermanito, y eso es algo como verlo diariamente. San Juan capítulo 20 del 21 al 23 veremos
cómo Cristo va santificando la iglesia. Dice que después de resucitado nuestro Señor, llegó donde los apóstoles que estaban encerrados. Dice que sin abrir la puerta, Él entró y les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quien perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es así con el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la confesión, de cómo nuestro Señor nos va santificando. Ahora vamos a ver por qué la iglesia es católica. Si dice la palabra católica, la palabra directamente no aparece, pero sí dice, vamos a ver lo que dice San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ahora el diablo mismo le ha metido a la gente que es lo mismo ser católico que ser evangélico. No se sirve. Esos son engaños de Satanás. Y no hay salvación fuera de la iglesia católica, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es católica? Porque dijo: id por todo el mundo, universal, que es el significado de la palabra católica, universal. San Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, universal, católica. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Universal, católica. Y fue allá en el año 107 donde San Ignacio de Antioquía fue en primera a llamar a la iglesia católica, y no fue cualquiera. San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan y de San Pablo. ¿Y por qué la iglesia es apostólica? Vamos a ver San Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es allí donde él instituye a los 12. Ahora, pero la primera sucesión apostólica vamos a encontrarla en Hechos de los Apóstoles, del 1, capítulo 1, versículo del 21 al 26, que le vamos a pedir a mi hermano Vicente que nos lo lea. 21 al 26. Es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron 2, a José llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál elige de ellos 2, para que tome el cargo del ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresor, para irse a su lugar. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Ahí está cuando, después de que ¿Y esos lentes de qué son? después de que Judas ha muerto, ellos vieron la necesidad de nombrar a un nuevo apóstol. Y es aquí en Hechos 1, del 21 al 26, donde encontramos de que allí es cuando se completa nuevamente los 12 apóstoles. Ahora, vamos a ver cómo la iglesia hasta el día de hoy tiene, bajo la sucesión apostólica, tiene 266 papas, comenzando con Pedro, que fue el primer papa, luego le sucedió Lino, después San Clemente Romano, después Anacleto, y así sucesivamente hasta llegar al Papa Francisco que tenemos hoy en día. Salmo 127:1 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano construyen los albañiles. Y esto realmente podemos verlo. Aquí en Izalco había, ya en el barrio de la Asunción, había un rótulo sobre un terreno y una casita que fungía como iglesia. Decía, se vende esta casa. ¿Por qué? Porque la habían construido en vano los albañiles. Aquí en Caluco había un amigo que tenía el hogar Crea, el padrino que le decían. Él vivía en Caluco y una congregación querían edificar una iglesita y le pidieron la colaboración. Él regaló un cerdo, lo destazaron, vendieron carne, hicieron mucho chicharrón, lo molieron, lo refrigeraron y empezaron a hacer ventas. Y algunos empezaron a unirse, compraron láminas, maderas, algunos donaron, llevaron sillas. Bueno, armaron el changarrito. ¿Sabe qué? Hubo problema por las ganancias que estaban obteniendo y a final de cuentas aquel que había dado la mesa la agarró, se la echó en el lomo, se la llevó. El que había llevado una o dos sillitas se la llevó. El que había dado las láminas las quitó, la madera. Y entonces viene este señor que no era nada, sino que él por colaborar y dice, bueno, estos indios, dice, ¿y cómo es eso? Pues si ya todos agarraron lo que dieron. Y mi tunco, dice, y mi tunco, yo salí perdiendo porque él realmente dio el cerdo y a final de cuentas el dinero se había desaparecido. Así es de que, ¿qué pasaba? El Señor no había edificado esa casa. Aquí también adelantito de mi casa había un pastor también que era un pícaro, un sinvergüenza, que se estaba comiendo las ovejitas y los mismos miembros lo denunciaron, le tomaron fotos, le tomaron video y al final lo destituyeron, lo sacaron, pero ese pastor, mal llamado pastor, se llevó hasta el servicio sanitario, se llevó de todo. Como allí vivía, cuando amaneció, se había llevado de todo. Por eso, la iglesia que está fundada por nuestro Señor Jesucristo, San Mateo 16:18, y le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia, no 100,000 diferentes iglesias que tenemos hoy en día. Muchos son engañados por las artimañas del enemigo y por desconocimiento de la palabra también, porque hay mucha gente, lastimosamente, dentro de nuestra iglesia y fuera de la iglesia, nos llamamos o nos hacemos llamar cristianos, pero ¿sabe qué? De Biblia ni la conozco. Entonces, son presa fácil para que lleve ese lobo y destruye las ovejas. Y dicen, hoy sí yo ya conocí la verdad, dicen, hoy sí me abrieron los ojos, me quitaron la venda de los ojos. Al contrario, fue engañada por ese lobo.
quiere conocer la verdad. San Juan 8, 31 y 32 dice que entonces Jesús les dijo a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, querido hermanito, cuando usted permanece en la doctrina, en la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dejó, usted es un verdadero discípulo. Pero si usted se sale de la iglesia que tiene la sana doctrina, la sana enseñanza, usted no es un verdadero discípulo, usted es un falso discípulo. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad de las 100,000 iglesias? Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si me tardo, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la verdad se encuentra en la iglesia, pero no en cualquier iglesia fundada por hombres, sino en aquella iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a dejar a mi hermano Martín Barrientos, que va a continuar El hermano. con mi hermano Vicente Rauda. Elías, hermano. Dulce no lo has dado al hermano, no cargaba. El dulcito. Para la garganta necesita dulcito. Saludos, compartan mis hermanos, compartan. Compartan. Yo sé que hay molestias en el chat, hermanos, pero de igual manera aquí pues vemos algunas caras algo tristes y molestas, pero ahí estamos, hermanos. Compartan. Gloria a Dios, hermanos. Ya escucharon a mi hermano Joaquín Barrientos. Ha dado muchos textos bíblicos acerca de lo que es la iglesia. Yo quiero únicamente compartir con ustedes como 4 o 5 versículos bíblicos, pero lo hago con todo amor. Ya el hermano dijo que habló de la unidad de la iglesia, habló que es apostólica y que es católica. ¿Pero qué es católica? Católico no significa cristiano. Católico es únicamente un sinónimo de universal. Si alguien es chambroso, es odioso y hay en todo el mundo, son católicos porque son universales. Pero lo que pasa es que no podían ser cristianos, porque un cristiano no debe ser odioso. Un cristiano no puede decir: yo voy a agarrar a pedradas al hermano porque no predica la doctrina que yo practico. No, eso no es ser cristiano, es ser más que un pagano. Y a mí me remonta a lo que habla Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 56, donde a Esteban, por predicar la palabra de Dios, lo agarraron a pedradas, lo mataron. Y muchas veces podemos decir: yo soy cristiano, estoy con la unción del Espíritu Santo, pero odiando a mi vecino, odiando al que vive enfrente. Si es de una denominación o de otra, ya no se quieren hablar. Ese no es el cristiano. Ese ser sinvergüenza, ocupar la iglesia como máscara para cubrir sus errores. Y la iglesia es católica. Léame allí Mateo
28, 18. Adelante. Y verá que cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, lo hacemos con citas bíblicas. Lo hacemos porque es necesario que muchos que dicen conocer la verdad no la conocen porque no estudian la Sagrada Escritura. Nos falta la inteligencia. Vamos a escuchar qué nos dice. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y vayan por todo el mundo a hacer que todas las naciones sean mis discípulos. ¿Y por qué se puede molestar a alguien si estamos con la orden que Jesús dio? Vayan por todo el mundo. Eso estamos haciendo nosotros acá. Predicar a toda criatura, no haciendo excepción de personas, porque dice Santiago que el que hace excepción de persona peca con pésimo criterio. Y manda por todo el mundo a ser católica a esta iglesia, a ser católico el Evangelio de Cristo Jesús, a que todos lo escuchen. Vamos a pedirle al hermano que lo lea, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Al 7. Hay pollito fresco, amor, venga a ver. Hay tomate, chile, cebolla. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. El 8. Hay pollo fresco, amor, venga a ver. Bendiciones, mis queridos hermanos. ¿Hasta dónde? Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre los gentíos que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Por eso es católico, porque dije que habían judíos que habían venido de Jerusalén y de todas las ciudades que hay bajo el cielo. Eso es ser católico. Mencionaron como 17 países de donde había llegado ese montón de gente. Que digan si allí estaban los de las asambleas de Dios, que digan si allí estaban los del buen samaritano, que digan si allí estaban los de la misión cristiana de Lin,
No estaba nadie, porque no es católico. Y Cristo quiso que el Evangelio se predicara en todo el mundo, no únicamente en El Salvador. Mire qué maravilloso cuando vamos viendo que la iglesia es católica desde el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia verdadera. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él la fundó, radica la verdad en la iglesia católica. Miremos que habla Romanos 1:8. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. ¿Por qué dicen que la iglesia no es católica? ¿Por qué en la carta de los Romanos San Pablo dice que le da gracias a Dios por medio de Cristo Jesús? Porque la fe que se profesa en ese lugar de Roma es alabada en el mundo entero. No puede ser que solo en El Salvador odien la fe de la iglesia católica. ¿Será el amor de Dios que lo hace ser odioso? No es el amor de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que solo en la iglesia que Cristo fundó podrá ver la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas en que la persona puede encontrar la sabiduría para poderse guiar, para poderse regir y caminar rectamente hacia esa patria celestial. Se necesita encontrar la sabiduría. ¿Y de dónde va a encontrar la sabiduría? ¿Piensa que la va a encontrar de cualquier charlatán? No la va a encontrar de cualquier charlatán que únicamente porque anda con la Biblia y dice que anda con la unción del Espíritu Santo. No, la sabiduría viene de los labios del sacerdote, no de uno que se autodomina pastor. Le voy a pedir al hermano Joaquín Barriento que lea lo que habla Malaquías capítulo 2 versículo 7 para que vean que en los labios del sacerdote está la sabiduría de Dios, porque es el mensajero del Dios Altísimo. Para los quistes. Ay, pollo corazón, pregunte, venga a ver, pollito fresco, le doy. El tomate, el chile, cebolla, dólares. Porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Yahvé de los ejércitos. Pues en los labios del sacerdote se encuentra la sabiduría de Dios y es el mensajero de Jehová.
No hay otro. El sacerdote dice, guarda la sabiduría de Jehová. Y de ellos deben de escuchar la instrucción del pueblo. Quiere decir que la Iglesia Católica tiene mucho rasgo de ser la verdadera iglesia que Cristo fundó. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, le voy a pedir al hermano que me lo lea, para que vean de que es la iglesia que Dios adquirió con su propia sangre. No es la que vino a alguien a decir yo voy a hacer mi iglesia, haciendo de la iglesia del Señor una explosión fragmentaria, donde la iglesia la han hecho en 100,000 pedazos a través de la soberbia, a través de la mentira, a través del padre de la mentira que es el demonio. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Ya vieron, escucharon cuando dice que el Espíritu Santo ha puesto los obispos para que pastoreen. O sea, los pastores de la iglesia que Cristo dejó son los obispos, los sacerdotes, los colaboradores. Y así de esa manera son los pastores legítimos. Yo pudiera hacer una congregación y autodenominarme pastor, pero ¿con qué autoridad? La autoridad la dio Jesús cuando escucharon ustedes en Mateo 28, 19, ¿verdad? Que se le acercó y dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad que ellos tienen. El hermano dijo que la iglesia era santa. Sí, así lo dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Por eso Cristo, el santo de Israel, hizo una iglesia santa y quiso que fuera su esposa. Así como cada uno de nosotros elige una esposa para serle fiel y no anda teniendo sucursales afuera, entonces Jesús no puede ser que tenga muchísimas esposas. Si yo voy a un cumpleaños y ahí está mi esposa, y yo le digo a mi hermano, yo voy a ir a traer a mi esposa. Voy a ir a traer a mi esposa, no voy a ir a traer a otra ni a otro. Entonces, cuando sea la boda del Cordero, entonces Jesús viene por su esposa, que es la iglesia que Él instituyó, la que Él adquirió con su propia sangre. Pues Cristo, que odia el adulterio, no podía ser como el rey David, teniendo miles de mujeres. No, Él solo eligió una y la hizo santa. Y es que, hermanos, si usted está esperando que el día que venga la segunda venida del Señor se lo va a llevar, pero si no es de su, no está dentro de la esposa que él eligió, se queda afuera. Es tremenda lo que es la palabra de Dios. En veces, en la misma casa donde yo vivo, a los hijos que andan equivocados tal vez en su camino, los corrijo. Ellos no se sienten bien, porque a veces se siente mal a que lo instruya. Le voy a pedir al hermano Joaquín a que me lea el Salmo 32, versículos 8 y 9. Y qué maravilloso cuando sinceramente el Señor de una o de otra manera lo quiere instruir a usted y a mí.
porque no quiere que andemos por caminos equivocados. Él quiere tener cristianos con sabiduría, cristianos inteligentes. ¿Para qué? Para poder distinguir lo bueno y lo malo. Porque muchas veces estamos totalmente equivocados. Escuchemos lo que nos dice el salmista en el Salmo 32. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Y esta es palabra de Jehová. Maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús, Jehová, como decía mi hermano, dice, yo te voy a instruir. ¿Por qué nos dejamos instruir de Jehová en lugar de alguien que no conoce ni la Sagrada Escritura? Qué maravilloso que buscáramos la instrucción de la palabra del Señor, donde lo dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Este está mostrando en el inmenso amor de Dios que Él es el camino para no perderlos. Te cuidaré, dice, y seré tu consejero. Si sabemos que ese consejero que lo quiere aconsejar a través de los labios de alguien que proclama la palabra de Dios, ¿por qué no dejamos los consejos llenos de engaños que muchas personas los dan? Nuestros hijos muchas veces se pierden porque no quieren que el Señor los instruya. Quieren recibir instrucciones de gente que anda en malos pasos. No quiere que lo instruya aquel que le pueda dar un buen consejo. Yo te voy a instruir. No seas como el caballo, como el burro falto de inteligencia. Solo imagínense qué dura es la palabra. Cuando a mí me falta la inteligencia, en su inmenso amor, de forma bien sencilla, sublime, me dice, no sea como el caballo y el burro, que no tienen inteligencia. Tú tienes raciocinio. Tú tienes la oportunidad de dejarte instruir. Tienes la oportunidad de dejarte enseñar, de dejarte aconsejar, para que busques el buen camino. Es que, hermano, la bendita palabra de Dios está maravillosa para poder meditarla, reflexionarla al llegar a nuestros hogares o en el trabajo. Quedar diciendo, bueno, nuestros hermanos en realidad lo que predican es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero muchas veces aprendemos únicamente a tildar. ¿Qué me va a decir fulano si el hijo fuma? Sí, pero el que predica la palabra de Dios ya no debe ser eso. A mí no me da vergüenza predicar la palabra de Dios. En vez de cerca del patio de la casa la hemos predicado. Pero no tengo quien me tilde. No tengo quien me esté diciendo, ay, el 24, viera cómo estuvo bailando, cómo estuvo tomando. No. No podemos ocupar la palabra de Dios únicamente como máscara para cubrir nuestras sinvergüenzadas. Es de buscar una conversión auténtica, una conversión a que ya no hayan ídolos para nuestra mente,
que únicamente nuestra mente y nuestra adoración esté puesta en Dios, que hizo el cielo y la tierra, de quien recibimos el don de la vida. De Él recibimos la bendición de que no nos falte el alimento. Tenemos la oportunidad que día tras día ver a una esposa, a nuestros hijos y amigos para poder dialogar. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana y sea una mañana de éxito para ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, bendiciones. Vamos a ir terminando. Yo voy a ser bastante breve porque pues ya se amplió el tema, estuvo muy bonito, pero es necesario que nosotros sepamos realmente dónde estamos. Como decía alguien, quien no sabe a dónde está, no sabe de dónde viene y no sabe hacia dónde va. La iglesia, mis queridos hermanos, nace en un tiempo histórico. Nace con Jesús enviando a sus 12 apóstoles. Jesús los envía. Dice ahí Hechos 1:8, y recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, dice, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en los confines de la tierra, cumpliendo lo que decía allí Isaías 49:6. No me basta que seas luz para restituir a las tribus de Jacob, dice, ni recoger a los habitantes de Israel, sino que te pondré como una luz para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros podemos ver cómo Jesús lo que viene a hacer es a dejar una iglesia que fue la única y que tiene sus características. Esa iglesia, mis hermanos, es la iglesia católica, que podemos rastrear, que nosotros podemos rastrear hasta los apóstoles. Es necesario, hermanos, que nosotros sepamos que esa iglesia caminó sola, no habían otras, hasta un 31 de octubre de 1517, cuando un personaje llamado Martín Lutero abandona las filas de la Iglesia Católica y él empieza a jalar gente, a llevarse gente, pero no me van a dejar mentir de que antes de eso no existía otra iglesia. Y eso está en la Biblia. Vamos a ver lo que dice Hechos 20, del 28 al 30. Vamos a ver que es profetizado de que iban a haber deserciones o apostasía. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 20 del 28 al 30. Vamos a ver. Antes, hermanos, no habían otras iglesias. Lo importante es que usted sepa que si usted se sale de esa iglesia, usted está abandonando a Dios. Ya vamos a ver. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo
les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Ahí podemos ver que ya el escritor de los Hechos habla de que iban a salir aún de entre ustedes mismos y iban a arrastrar al rebaño tras de sí. Eso se llama apostasía. Usted puede ver que nuestros antepasados, padres, abuelos, pertenecían a la una y única iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica. Pero nosotros, ya sea por necesidad, por enfermedad o por desconocimiento, le abrimos la puerta a personas que no fueron enviadas. Y eso, hermanos, ha hecho que usted abandone a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allí en allí en Gálatas 1, 6, 7. Vamos a ver de que al dejar esa iglesia, usted está abandonando a Dios. Pero ¿quién es el que abandona a Dios? El que se va al mundo, sí, pero el que se va también confundido o engañado, no al mundo, sino a otro evangelio. Vamos a escuchar Gálatas 1, 6, 7, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio al que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Aquí podemos ver que la palabra es clara, mis hermanos. No estoy hablando por mi cuenta. Nosotros no hemos hablado cosa propia, sino la palabra de Dios. Y dice, estoy tan sorprendido que ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es Dios al que abandonan. Dice, estoy tan sorprendido que tan pronto hayan abandonado a Dios y se pasen a otro evangelio. Y dicen, yo estoy en el evangelio ahora. No, se pasó a otro evangelio. Y no es que haya otro, dice, sino que hay personas que los confundieron. Los confundieron, le dijeron, sí, la iglesia es idólatra, la iglesia católica, ahí ven a los ídolos. No, esas son imágenes de los santos, lo que dice allí San Mateo 23, 29, que le hace un reclamo a los fariseos
que no cambian, pero que guardaban en ese tiempo una costumbre de adornar los monumentos o imágenes de los hombres santos. En su Biblia puede decir de los hombres justos, pero dice de los hombres santos. Entonces, no le sembraron confusión. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que usted desconocía. Por eso su pecado se llama apostasía. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ver. Y eso no es palabra mía, se llama palabra de Dios. Nosotros venimos a este lugar porque realmente hay necesidad. Hay necesidad de traer esta palabra viva, traer este conocimiento, porque esto no se lo predican. No se El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, reniegan de la fe de la Iglesia Católica y se van tras esos espíritus que dice que tienen espíritus de error y traen doctrinas de demonios. Dice, aparecerán hombres mentirosos. Esos hombres mentirosos, lo que dice 1 Timoteo 4, son esos que mencionamos en Gálatas 1:6. En realidad dice, son hombres que los confunden a ustedes con el Evangelio. Eso es triste, mis hermanos, por eso estamos acá. Porque sabemos que usted fue católico y se dejó engañar. Y dice, el Espíritu dice claramente, ese es el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Esos últimos tiempos de los que habla, nosotros vemos que es 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero reniega de la fe de la iglesia y arrastra tras de sí a los discípulos. Antes no había otras iglesias, era una sola. Era una sola. Ahora hay cientos de miles. Hay cientos de miles y no es la misma. La Biblia menciona allá en San Juan 10:16 que iba a haber un solo rebaño bajo un mismo pastor. Vamos a leerlo, San Juan 10:16. Un solo rebaño, pero ahora vemos que hay muchísimos rebaños. Y como dice 1 Corintios 13, vamos a leerlo después, mejor, vamos a leer. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Un solo rebaño. Ese solo rebaño es la Iglesia Católica. Adiós, hermanito.
es la Iglesia Católica. Ese mismo pastor es Pedro y el sucesor es el Papa. Por eso, esto no lo vamos a leer, lo que dice San Juan 21 del 15 al 17. Pedro, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, tú lo sabes. Pastorea mis ovejas. Ese, un solo rebaño, mis queridos hermanos, no son miles. Eso, vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 4, 5. Vamos a ver que es una sola iglesia, pero ahora hay muchos rebañitos, hermanos, muchos rebañitos, muchos pastores. Usted se tiene que preguntar, ¿y este es pastor? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Pero si este era fulano, pero si este no está en la iglesia fundada por Jesús, pero si esta iglesia empezó hace 2 años, ¿cómo es la fundada por Jesús? Si Jesús vino hace 2000 años. Entonces, con su inteligencia que Dios le ha dado, porque usted no es cualquier cosa, por eso Dios le regaló el cerebro, usted va a decir, ah, pues no, estaba empezando. Esta no es la de Jesús. Vamos a leer. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay más. Un solo cuerpo. Ese un solo cuerpo, como dice Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, Efesios 5:23, dice que ese cuerpo es la iglesia. Hermanos, nosotros como católicos estamos en todo el mundo. Estamos en todo el mundo. Es una sola iglesia. Yo le preguntaba a un muchacho evangélico que andaba preguntando cuántas iglesias hay en Izalco. Me decía 2. No, hay 2 parroquias, 2 edificios y una sola iglesia. No son 2 iglesias. Es más, cuando usted le preguntan, disculpe, ¿y dónde queda la iglesia? ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? Porque usted sabe que la suya no es la de Cristo. Vamos a leer lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Dice que los miembros somos muchos. Yo no soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Somos piedras vivas. Entonces, nosotros los católicos formamos un solo cuerpo, una sola iglesia, como en la cristiandad primitiva. Una sola iglesia. Por eso usted ve que San Pablo le envía una carta a los cristianos que vivían en Colosas. Esa carta se llama Carta a los Colosenses. Le envía una carta a los que estaban en Filipos. Esa carta es carta a los filipenses. Y así podemos ver nosotros que la cristiandad primitiva era una sola iglesia. Esa sola iglesia
subsiste hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, porque es la que tiene 2000 años. Ahora, usted va a ver, si le preguntan, ¿usted a cuál va? Ah, yo voy a las asambleas de Dios. Ah, las asambleas de Dios nacen en 1914. Los pentecostales nacen en 1907. Y así vamos a ir viendo de que no se remontan a Jesús. Pero, ¿por qué andan predicando sin ese envío? Dice, no, es que la gran comisión dice vayan por todo el mundo. Sí, pero allá en San Mateo 28:16 dice que llamó a los restantes 11 y los envió a predicar. Sí, pero en San Marcos 16:14 dice que llamó a los restantes 11 y los envía a predicar. Pero nosotros como cristianos católicos sabemos que necesitamos ese envío. Fuera de la iglesia se atribuyen poder andar predicando en las calles, pero no, porque lo que andan haciendo es confundir. Vamos a leer lo que dice allí Romanos 16, 17, 18. De ahí vamos a ir a Romanos 10, capítulo del 12 al 14. Vamos a leer para que veamos que no pueden andar, hermanos, predicando porque no han recibido ese envío. Ese fue el problema de que se dio en el primer concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, 24 dicen, hermanos, nos hemos dado cuenta que unos de nosotros fueron donde ustedes y los perturbaron, y nosotros no los habíamos enviado. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Dice, hermanos, les rogamos que tengan cuidado con esos que van, dice, causando divisiones, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, porque esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Pero usted a esos que iban causando divisiones le dijo, hermanita, venga, fíjese que me duele la cabeza, fíjese que a mí me están haciendo brujería. Ah, voy a contar algo, me está pasando algo curioso. Desde que venimos a predicar acá, cuando yo llego de la misa y voy a entrar a mi casa, se me encierra en el casco un gran tufo arruda, exagerado. Eso me ha estado pasando. Déjenme decirles que pueden hacer quien quiera lo que le dé la gana. Si quiere puede tirarme al diablo vivo, que no pasa nada. No pasa nada. Increíble cómo se riega ese gran tufo arruda. Increíble, hasta arde la nariz cuando yo voy llegando de la iglesia a mi casa. Eso me va pasando un par de ocasiones, pero déjeme decirle, y hoy les voy a testificar. Hace
Bueno, en el 2008 más o menos, yo tenía un carrito viejito y íbamos a vender cositas de escuela, calcomanías, lapiceros, afuera de la escuela de Cruz Grande. Cuando regresamos a la casa, mi casa tiene entrada por el patio. Cuando regresamos, yo llegué cansado, me llegué a quitar la prótesis y me llama mi esposa, venga a ver. Me habían tirado la mitad de un guacalito lleno de lagartijas hechas trocitos y hervía de gusanos, pero no apestaba. Hervía de gusanos y estaba en la pila. Y adentro de la pila habían tirado cantidad de lagartijas hechas trocitos con gusanero. Eso me habían tirado en mi casa. Ese video está en YouTube. Ese video, yo di ese testimonio hace como 5 años, pero fue ahí por el 2008, 2009, fue eso. Eso no me hizo nada, porque dice Job 1:10, ¿de dónde viene Satanás? Vengo de caminar la tierra. ¿Viste a mi siervo Job? Y le dice, Job, no te maldice, porque has puesto un cerco de protección en su vida, en su familia y en sus posesiones. Por tanto, si alguien que tiene en su vida todavía andar buscando centros, yo le digo, no haga eso. El daño no nos va a hacer nada, nada, jamás. Y a mi hermano le pasaron cosas similares también. Eso nos ha motivado a traer la palabra. Pero no venimos con palo, sino con caridad. Pero no puedo callar esto. Esto no viene de Dios, esto que nos está sucediendo. Pero lo que provoca en el Hijo de Dios es que Dios más nos bendiga. Y dice la palabra de Dios, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Nosotros estamos preparados para esto y para más, para mucho más. Por tanto, nosotros queremos venir a decirte, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica, a la que le fue dicho, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán o renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por tanto, hermanos, busquemos esa única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pídale a Dios, no se deje llevar. No se deje llevar, porque aquí se siente bonito, porque la hermana me adivinó lo que yo tenía. Me dijo que me han hecho daño, mira, te han hecho un entierro. No, es el mismo Satanás. Y Satanás no actúa contra Satanás. No. Busque a Dios en su iglesia. Y yo puedo mostrar acá las fotos. Puedo mostrar. El 15 de diciembre de 2016 me volvieron a tirar cosas así a mi casa.
Esa iglesia, mis queridos hermanos, la que es pastoreada con un solo pastor, es la iglesia católica. Nosotros no podemos callarlo. No podemos callarlo. Dice la palabra de Dios que hay una sola fe, un solo bautismo. Y le dicen, no, pero de chiquito no vale. Se tiene que bautizar. No, esa es mentira de Satanás. Porque la palabra de Dios manda bautizar a toda criatura, sin importar la edad. Sin importar la edad. ¿Por qué? Porque el niño tiene que pertenecer a la iglesia para ser parte de la nueva alianza. Así que es necesario, pues, es necesario que nosotros volvamos a la iglesia. Y si usted quiere o tiene alguna pregunta, nosotros la podemos responder. Si hay alguna pregunta, nosotros se la respondemos, cualquiera que sea el tema. Sobre por qué se le dice padre al sacerdote, sobre por qué no se casan, sobre las imágenes, sobre la Virgen María. Cualquier pregunta nosotros la podemos responder. Sobre la gran ramera, sobre la confesión, sobre la cruz. Cualquier pregunta nosotros la podemos responder. Vamos a ir terminando, no sin antes decir que están a tiempo para volver a la iglesia. Vaya a misa, ese es el culto primitivo, ese es el culto cristiano. Jesús murió para que usted tenga vida y vida en abundancia. Pero si usted se ha ido de la iglesia, así como el hijo pródigo se marchó al mundo, Dios le está esperando, porque hay una sola iglesia, que es la esposa de Cristo, y Él no va a venir por otra, sino por su única esposa amada, que Él la santifica y la baña, dice. No viene. Bueno, quiero hablar de los católicos. Muchas veces, como decían los hermanos, no damos testimonio. Hay unos vulgares, hay unos que toman, pero déjeme decirle que en la iglesia nunca nos dicen, vaya, ahora vamos a dar un taller para aprender a ser borrachos o para aprender a ser ladrones. No, no. El que aprende eso es porque lo aprende en la calle. Y todos necesitamos convertirnos. A nosotros no nos van a ver en cosas malas y nunca nos han visto en cosas malas. Así es que el llamado es a volver a esa iglesia, la que Jesús fundó, la que tiene 2000 años. Y déjeme decirle directamente que si se salió de la iglesia católica, usted abandonó a Dios. Lo que dice Gálatas 1:6. Estoy tan sorprendido que tan pronto hayan abandonado a Dios, que lo llamó, mostrando en Cristo su misericordia
y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que los confunden a ustedes. Eso, mis queridos hermanos, es lo que ha pasado. La iglesia espera por usted, porque es la iglesia llena de misericordia. Ahí cabemos todos, pero lamentablemente no todos nos vamos a salvar, porque vivimos desordenadamente muchas veces, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por esta mañana que nos has regalado este clima fresco, mi Dios, en el cual nos protegiste de esos rayos del sol, mi Dios, y que nos has dado esta oportunidad de seguir viendo la luz, Señor amado, cuando muchos han sido llamados a tu presencia a dar cuentas, mi amado Dios. Nosotros seguimos aquí, Señor, teniendo esa oportunidad de cambiar nuestras vidas, Señor, para irnos acercando, Señor amado, cada día más, Señor, a ese encuentro contigo. Yo no sé cuándo, Señor amado, pero con cada día, Señor, que pasa, una página del calendario de nuestra vida es arrancada, mi Dios, y cada día estamos dando un paso tras otro hacia ese encuentro contigo, mi Dios. Y por eso venimos a este lugar, Señor amado, a traer esta palabra, Señor, y esta verdad que puede ser incómoda, mi Dios, pero es real, porque tú la dijiste, Señor, y ha salido de tu boca, Señor, como dice el Salmo 89:24. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré toda palabra que ha salido de mi boca. Gracias, Señor amado, porque nos permite, Señor Jesús, traer este mensaje acá, Señor. Es duro, Señor, porque es un despertar, Señor amado, pero, Señor Jesús, es necesario que se predique la verdad con evidencias y con muchos textos bíblicos, Señor. La palabra ha sido lanzada, Señor. El que la escuchó y no la atesora, Señor, se hace culpable si no la obedece, mi Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Señor amado, hemos tirado la palabra, la semilla, en esta preciosa mañana. Y como dice Isaías 55, Señor amado, 11, que la palabra no regresa a ti vacía, sin cumplir el propósito con el que tú la enviaste. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Pásame.